Bueno, sigamos. Llegamos al día de nuestra competencia, ¿sí? Bien, y lo más importante que vamos a tratar de hacer el día de nuestra competencia es lograr tener estas 6 cosas bajo control. Que no sufra el golpe de calor o el calor durante la competencia. Sobre todo, tengan en cuenta que muchas veces viajan a lugares que no son los habituales o a donde viajan normalmente, ¿sí? Miren, vamos a hacer así porque de repente dejé de ver esto y siempre va a haber gente que voy a necesitar admitir. Un segundo. A ver, si ahí los puedo ver a ustedes y ver la pantalla. Si no, terminaba viendo solo la pantalla y no los podía ver a ustedes. ¿Ustedes la están viendo o no? ¿La compartí? No la compartí nada. No. Ahora entiendo por qué la veía solo yo. Estoy hablando como una loca, ustedes párenme. Ustedes díganme, no compartiste la pantalla. Ey. Ahora sí. Empecé y yo la veía divino. Digo, pero qué raro, ¿por qué? ¿Por qué no estoy viendo a los demás? Ahora sí. Cuando le dije estas 6 cosas, dijeron, ¿estas 6 cosas? ¿De dónde las sacó las 6 cosas? Ahora sí. Bien, tratar de lograr que la temperatura de la persona sea la ideal, es decir, que no sufra del calor. Para eso necesito que esté bien hidratado. Si está deshidratado, hipertermia y deshidratación y el desequilibrio hidroelectrolítico van todos de la mano, ¿sí? Cuando no está bien hidratado, empiezo a tener problemas con el calor en el cuerpo. Piensen que la transpiración es la manera en la que, igual lo vamos a ver ahora en hidratación, es la que se saca el calor, el cuerpo de encima. Si no estás bien hidratado, no funciona bien. Vamos a tener mucho cuidado con las hipoglucemias, sobre todo ahora van a ver que dependiendo de qué horario arranquen a comer, por ahí hasta se las podríamos llegar a provocar. Vamos a tratar que sus depósitos de glucógeno estén al 100, que no estén complicados por no haber comido bien y por sobre todas las cosas evitar trastornos gastrointestinales. Estos son muy comunes, primero, uno solo por los nervios de la competencia, ¿sí? Y la otra es que muchas veces son en lugares que no están acostumbrados a comer, con cosas, ay, qué bueno, la noche anterior se me ocurre comer algo típico del lugar y de repente era algo que nunca en mi vida había comido. Lo algo típico del lugar lo dejan para después de la competencia. Así cualquier cosa que pueda llegar a pasar, yo estoy segura que no fue por la comida, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que por ahí consumen verduras crudas o cosas que estén mal lavadas y que podamos llegar a tener un problema gastrointestinal indeseado, ¿sí? Muy bien. Entonces, el ideal, yo sé que esto, yo cada vez que lo miro digo, pero esto no está bien. Es el ideal. Yo siempre le digo que estas son condiciones de laboratorio. Y en el laboratorio uno elige cuando quiere arrancar la competencia. Las competencias que a las 7, 8 de la mañana uno tiene que estar ahí presente, desayunar 4 horas antes es como bastante complicado, ¿sí? La verdad que en rigor de la ciencia deberían levantarse 4 o 5 de la mañana y desayunar, cosa que no siempre sucede, pero bueno, traten de que desayunen lo más temprano posible y que sea un buen desayuno. Ahora vamos a ver qué es lo que deberían comer, ¿sí? Muy bien, esperen, que me fui a cualquier lado. Bien, obviamente también vamos a tratar de mantenerlos hidratados. Durante el tiempo de espera, el consumo de líquido no es un problema, excepto que no haya baños, es la única contraindicación. Y vamos a tratar por todos los medios, como lo vimos antes, de prevenir los síntomas gastrointestinales. ¿Esto qué quiere decir? Si el mate lo irrita o lo tira al baño, ese día tratemos de evitar el mate. Lo mismo si le pasa con el café. Hay que tener mucho cuidado y preguntar cómo es la condición frente a
un estrés, porque una competencia puede ser algo divertido, lindo y todo, pero quieras o no, antes de arrancar, los nervios están, y tratar de que el consumo de alimentos que sea en esas 4 horas previas tenga una buena cantidad de hidratos de carbono. Nada de barritas proteicas ni ninguna cosa rara que va a estar mucho tiempo digiriéndose en el estómago, y tampoco de empezar con los geles a esa hora, ¿sí? Traten de que sea una comida, no que sea, no me preparé nada, me voy comiendo un gel. No, porque no es el tipo de hidrato de carbono que yo estoy buscando. Estoy buscando que sea un hidrato de carbono complejo que me mantenga la glucemia alta un buen rato, no algo que en media hora ya no va a estar circulando en sangre, ¿sí? Obviamente que los alimentos van a ser bajos en grasa y en fibra para evitar todos los trastornos gastrointestinales, y como dije en la filmina anterior, tratar de no cambiar absolutamente nada. Nada que no se haya probado hasta ese momento va a ser consumido el día de la competencia. Nada, absolutamente nada. Mira, me pasaron, bueno, para la próxima lo pruebo. Pero nada, no se les ocurra comer o tomar nada que no hayan probado previo en los entrenamientos, que también para eso están, ¿sí? 1 hora previa a la competencia o 20 minutos antes, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, también si uno está manejando al lugar, llegando, ¿no? El número, que es dónde dejo las cosas, siempre hay cosas que distraen, entonces, o antes de 1 hora o 20 minutos antes de empezar, yo puedo hacer también una nueva ingesta de hidratos de carbono, como para tenerlos digeridos cuando arranque la carrera, pero que no tenga la glucemia bajando justo en ese momento cuando empiezo a correr, ¿sí? Muy bien, tener siempre en cuenta el efecto de la comida sobre los neuropéptidos del cerebro. Los hidratos de carbono, por eso los domingos después de las pastas uno lo único que quiere es acostarse a dormir, ¿sí? Segregan serotonina, o el consumo de esos hidratos segrega más serotonina de lo habitual, que tiene un efecto relajante. Y el consumo de proteínas eleva las catecolaminas, que lo que hace es estimularme. Entonces, el ideal sería que ese desayuno o ese almuerzo, según el horario de la competencia, tuviera una buena porción de hidratos de carbono, pero que no dejara de lado las proteínas que me van a avivar un poco. Siempre proteínas que yo ya he sabido consumir, sin nada, ninguna cosa rara. Esto parece como al curry, ningún condimento que no haya probado, ninguna cosa que no tenga bien catalogada de que no me va a hacer nada antes de la competencia. ¿Cómo le agregaríamos la proteína al desayuno? Con el queso blanco. ¿Por qué queso blanco y no queso de cortar? El queso de cortar tiene muchísima más grasa, ¿sí? Muchísimo más va a tardar en digerirse y más rato va a estar dando vueltas en el estómago. Con el queso blanco nos garantizamos la entrada de la proteína sin la necesidad de tener el problema del retraso del vaciamiento gástrico con respecto a la grasa que va a tener ese queso. Muy bien. Para que ustedes se den una idea, este es el consumo que tiene el cuerpo a las distintas intensidades del VO2 máximo. Fíjense que para una caminata más que muy tranquila, no toco el glucógeno muscular. Y el cuerpo, sabiamente, como sabe que es algo que no va a ser muy intenso ni va a requerir demasiado, usa ácidos grasos que circulan en sangre o triglicéridos que hay en el músculo y glucosa que está circulando habitualmente. Ya el 65% del VO2 máximo ya la sigue usando bastante grasa, pero tiene o necesita a esa intensidad ir a buscar un poco de la reserva del músculo, en este caso el glucógeno. Fíjense, en competencia, un 85%, el consumo abrupto que hay, la subida del consumo que hay del glucógeno muscular. Por eso necesitamos que el glucógeno esté a full en el músculo cuando arrancamos y prestarle muchísima atención, si la competencia va a ser larga, a empezar a reponer esos hidratos o ese glucógeno que está saliendo del músculo. Y yo, a medida, fíjense que esto es
30 minutos de ejercicio ya tengo ese consumo a un VO2 máximo del 85. ¿Sí? Piensen que necesito hacer que las personas se acostumbren a consumir, ahora vamos a ver qué, pero comida o hidratos, líquidos, en geles, en gomitas, en lo que sea, pero que se acostumbren a comer durante la competencia. Hay muchísimos que dicen, cuando llego, como. Y yo, no, ¿cómo? Cuando llego, llegás con la 10 de última, si llegás, ¿sí? Si llegás vas a comer. Piensen que durante el ejercicio siempre el ideal es por lo menos cada 15, 20 minutos hacer una ingesta. Puede ser de líquidos, puede ser de sólidos. Tengo que acostumbrar a mis entrenados a comer, ¿sí? A masticar, a tragar, a respirar mientras uno está comiendo, porque no es lo mismo. Siempre que el evento vaya a durar más de una hora, obviamente. ¿Sí? Habíamos dicho en la clase anterior que hasta una hora el cuerpo lo puede manejar con mis depósitos de glucógeno bien. Después de una hora se me complica, pero no es a partir de la hora que yo tengo que empezar a comer. Yo tengo que empezar a comer un rato antes como para que cuando lo que yo tenía en el músculo esté llegando a un nivel, no les digo que crítico, pero se esté vaciando, yo con la comida tenga la posibilidad de ir renovando ese hidrato que va a faltar. Muy bien. Si ustedes me preguntan qué comer, igualmente todo lo que hay para consumir durante la carrera, por supuesto que ya viene preparado como para que sea el ideal. Si ustedes se fijan, glucosa sola, originalmente, yo vi por las caras hay unos muy jóvenes, pero originalmente en la farmacia que se sigue consiguiendo, se vende o se vendía glucolín, que es glucosa para disolver en agua, y la gente se llevaba eso como bebida de rehidratación y aparte para consumir hidratos de carbono. Con el tiempo y la investigación se dieron cuenta que una combinación de hidratos, como la glucosa, la fructosa y la sacarosa, podían obtener mejores resultados con respecto a la cantidad de hidratos que se iban a meter en ese músculo por minuto. ¿Sí? Así que sí, si tienen acceso a los chomps, a los geles, siempre que la persona lo tolere, tienen mejores condiciones que lo que uno podría llegar a prepararse en su casa. De última, si uno no los puede consumir o no los puede comprar o adquirir en este caso, siempre hay una manera de preparar alimentos para llevar, inclusive frutas. Lo que pasa es que tenemos que estar acostumbrados a consumirlos y a digerirlos y a poder correr digiriendo esas frutas, ¿sí? Por eso siempre les digo que hay que practicarlo. ¿Quiénes se van a beneficiar con esta ingesta durante el ejercicio? Obviamente vamos a ir ahorrando glucógeno. Hay parte de glucógeno que hoy no lo nombramos, pero hay un poco de glucógeno en el hígado que se va a quedar siempre como reserva. Tratamos de mantener esa reserva porque al final la vamos a necesitar. Disminuimos la gluconeogénesis y mantenemos la glucemia. Con ese consumo de hidratos durante la competencia, nos garantizamos que la entrada de hidratos sea pareja y que si el músculo lo necesita, tenga de dónde ir a buscar, y no que si se nos vacían los depósitos de glucógeno, no tenga más a dónde ir. ¿Y quiénes van a estar más beneficiados? Obviamente los que no hicieron una buena ingesta previa de hidratos, los que compitan más de una hora, como venimos repitiendo desde hoy, y las condiciones ambientales extremas de mucho frío o mucho calor también aumentan el requerimiento de ese glucógeno, y también tenemos que tener en cuenta que si vamos a competir a lugares más cálidos o más fríos de los que estamos acostumbrados, tenemos que tener esto muy, muy, muy en cuenta. Siempre, pero en condiciones extremas más todavía, porque vamos a estar beneficiando aún más a nuestros corredores. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Sí? Hay bebidas deportivas, los geles, las frutas, caramelos de goma, las gomitas, frutas deshidratadas. Con respecto a las frutas deshidratadas, funcionan bastante bien las pasas de uva, pero también funcionan bien al que sabe masticarlas y tragarlas sin atragantarse, ¿sí? Así que siempre todo esto se va a probar previo a la competencia. Los geles funcionan divino,
pero no a todos le caen bien. ¿Qué pasa? A veces consumen una cantidad muy grande, con poca agua, y esto es una concentración tan grande de hidratos de carbono y tan deshidratada y concentrada, que si no lo consumimos con una buena cantidad de agua sola, no de bebida deportiva, sino de agua sola, cae muy mal. Y hay gente que se siente horrible con esto. Tienen que consumirlo de a cuartos o de a tercios y con bastante agua. Así que todo eso hay que practicarlo, ¿sí? Y lamentablemente son ustedes los responsables, porque la gente no lo hace, no lo practica, se cree que todo va a ser como siempre y no es así. Factores nutricionales asociados a la fatiga, va a tardar más en va a haber problemas gastrointestinales, va a haber poco sodio circulando, vamos a estar deshidratados, va a haber hipoglucemia, el mecanismo de fatiga central en el que la gente no puede seguir corriendo porque no lo tolera, ¿sí? Los músculos no son el problema, sino que la cabeza no les da, y es justamente por esto, porque el glucógeno se vació de los músculos y ya no tienen con qué seguir. El registro del cuerpo es pará porque no, como se vació el tanque de combustible, no hay más, el auto se para, cuando no hay nafta, vos lo querés hacer arrancar y hasta que no le pones nafta no sigue. Bueno, el cuerpo hace lo mismo y hace lo posible porque vos pares, con todos estos síntomas, así que traten de, no les digo que asustarlos, pero avisarles que todo esto es posible de pasar si no consumen una buena cantidad de hidratos durante el ejercicio, si la competencia es más de una hora, ¿sí? Muy bien. Corrimos, llegamos, miren la felicidad de esta chica, no sé cuánto rato habrá estado corriendo, pero se ve que hacía calor. ¿Y en qué es lo que me voy a centrar? Obviamente en reponer el glucógeno de mis músculos, porque estoy seguro que va a estar en 0, o en -2, diría yo. Pero me tengo que preocupar muchísimo, muchísimo, muchísimo por reponer las sales y los líquidos que también perdimos, ¿sí? Si ustedes se fijan, la señora que tenía calor, imaginen todo el agua que perdió en esta competencia. Yo necesito sí o sí reponer entre 1.2 y 1.5 litros por kilo de peso perdido. Y acá me dicen, ay, ¿cómo sé cuántos kilos de peso perdido? Bien, esta es otra cosa que también se va evaluando durante los entrenamientos. Un día, cáiganse con una balancita, pésenlos antes de, de empezar y pésenlo después de entrenar, sobre todo si van a la competencia es en el verano, pésenlos en verano y van a ver la cantidad de agua que se pierde en un buen rato de entrenamiento. Con ese parámetro yo sé más o menos cuánto la persona va a necesitar de líquido. Durante la competencia la idea es ir consumiendo líquido constantemente, cada 15, 20 minutos tomar aunque sea un trago, como para que esto no sea tan grave. Y, por sobre todas las cosas, la recuperación para la próxima sesión es lo que más nos va a interesar. Estas personas no se van a quedar quietas mucho rato. Así que enseguida van a querer salir a correr de nuevo y enseguida van a tener los depósitos de glucógeno mal. Así que me tengo que preocupar porque todo vuelva al orden habitual. Después de la competencia no va a ser lo mismo que después de un entrenamiento. Así que me tengo que preocupar porque cuando lleguen a la meta, traten de consumir hidratos de carbono principalmente. Ahora vamos a ver cómo. Si ustedes se fijan, el momento o la ventana en la que más glucógeno muscular se recupera es en los primeros entre 15 y media hora de haber terminado, ¿sí? Momento que gastan en ir a buscar la medalla, saludarse, sacarse la selfie, buscar la ropa que dejaron por ahí tirada. O sea, lo primero que hacen es todo lo que puede esperar, porque nadie se va a ir, la selfie te la podés sacar en otro momento. En ese momento lo que nos tenemos que dedicar es a empezar a rehidratarnos, porque es un largo camino de rehidratación, y empezar a consumir los hidratos de carbono, ¿sí? Después podemos tranquilamente dedicarnos
a la medalla, a las fotos, a todo lo demás. Pero en los primeros 15 minutos, a media hora, me tengo que preocupar por empezar a consumir líquido e hidratos. Por supuesto que el resto del tiempo yo también tengo que preocuparme por consumir hidratos y mejorar mi glucógeno porque también va a ir recuperándose, pero muchísimo menos que en la primera media hora. Si ustedes se fijan, acá otra vez vuelve a comparar entre una dieta con mucho hidrato y una dieta con mucha proteína. Fíjense, acá es la competencia, y fíjense cómo lo poquito que recupera el que come solo proteína y cómo va recuperando el que come hidratos de carbono. Pero si ustedes se fijan, recién en el primer tiempo es donde hace el pico máximo y después se va mesetando. ¿Sí? Ahora que sabemos mucho de mesetas y de aplanar la curva, bueno, a partir de la primer media hora se va aplanando la curva. Primero crece muy rápido, como no queremos que crezca el coronavirus, y después se aplana. Por ende, esta primer media hora es el momento en el que tenemos que estar preparados e insistir para que coman. Aparte, piense que además tenemos una contra. Después de correr tanto, la gente no tiene ganas de comer. No es algo que llegan y están muertos del hambre. Están que no pueden más con su alma. Y entonces, fomentar el que coman también es responsabilidad nuestra. Fíjense cómo repusieron el glucógeno las personas que comieron. Inmediatamente, después de que terminó la competencia, y los que fueron a buscar la medalla y se sacaron la foto. La cantidad de glucógeno que se perdieron ganar es increíble. Inclusive, entre las 2 y las 4 horas posteriores, el que comió más rápido o primero, todavía le sigue ganando al grupo que al principio se retrasó. ¿Se entiende? Es decir, perdemos con todo el tiempo, perdemos si perdemos ese primero 15, media hora de tiempo para poder comer. Así que es importante estar preparados. Yo quiero que vean lo ordenado de este señor que sacó todo de la caja para tener todo a mano después. ¿Sí? No sé la cantidad de cosas que tiene ahí, pero calculo que es para poder satisfacer los gustos de base, que una sola persona coma todo eso, pero el orden que tienen y tenerlo fresco, aislado del sol, son un montón de cosas que uno tiene que poder tener en cuenta para cuando termine la competencia. Es decir, yo le puedo hacer una planificación divina, que si después no lo cuido cuando termina la competencia, que vuelva a hacer otra competencia, va a estar complicado, porque va a terminar tan dolorido y tan mal que no sé si va a tener ganas, o lo va a pensar 2 veces. Así que también esta es nuestra responsabilidad una vez que la carrera terminó, ¿sí? Estar preparados para en esos primeros 15, 20 minutos poder darle la comida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes se fijan en una persona de 70 kilos, a 1.2 de hidratos de carbono, que es ni mucho ni poco, es una buena cantidad de hidratos de carbono, necesito 84 gramos de hidratos de carbono. ¿Cómo lo hago? Bueno, se puede tomar un Gatorade, una barrita y una fruta y ya está solucionado, no es mucho lo que tiene que comer. Y si tuviera la posibilidad de un buffet, que hay muchas competencias, sobre todo las internacionales, que tienen comer lo que quieras, ¿sí? Es mejor que un desayuno en un hotel, podríamos comer rebanadas de pan con mermelada, hacer otro desayuno y un yogur. Y ahí cubriríamos las necesidades básicas de nuestro competidor, por lo menos en la primera media hora. Después, entre la bebida deportiva que le puedo dar y las cosas que va a ir comiendo con las sucesivas comidas, ahí sí me tengo que preocupar porque no salté ninguna otra tampoco, tratar de lograr que reponga el hidrato de carbono. Si ustedes se fijan, también hay otro trabajo de investigación bastante viejito, o sea que todo esto lo sabemos hace mucho tiempo y no sé por qué todavía insistimos en querer cambiarlo. Esto es cuánto ganó el músculo de glucógeno, ¿sí? Con las distintas alimentaciones. Este señor,
o este grupo de señores, porque son varios los que testearon, solo comieron proteína después de la competencia. Fíjense la cantidad de glucógeno que ganaron. Estos solo consumieron hidratos de carbono, y el tercer grupo consumió una mezcla de hidratos de carbono con proteína. Las dos son, hablando científicamente, súper importantes. ¿Por qué? Primero, porque solo con consumir hidrato de carbono ya la respuesta con respecto a la formación de glucógeno es importantísima. Pero si esos hidratos de carbono lo acompaño de proteína, gano aún más todavía, un 28% más de glucógeno, o lo formo más rápido. ¿Por qué? Porque evito que el cuerpo siga gastando proteína para formar glucosa, ¿sí? Que es lo que termina haciendo al final de la competencia. Ya la glucosa que está circulando no le alcanza y termina usando parte del músculo o de esas proteínas que tenemos en el músculo como para formar energía. Cuando yo le agrego los hidratos al final con proteína, lo que paro completamente es el uso de esas proteínas como combustible. Y empiezo a reponer. Repongo glucógeno y repongo músculo, todo al mismo tiempo. Así que hago como un combo 2x1 súper importante. Bien. No sé qué hora es, Vane. ¿Vos sabés? Avísame. Acá no me dice qué hora es. Ay, Hola, sí. Jime, son 12:15, así que si querés vas más o menos cerrando, así te da tiempo a grabar la clase y nos encontramos en el próximo ID. Perfecto. Entonces, cortamos acá y nos vemos en la próxima clase. Espera que esto bien. Nos vemos. Muy bien, nos vemos en un rato.